Hola crack digital, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar exactamente qué son encabezados o H1, H2, H3. Bueno, entonces, ¿qué son encabezados H1, H2 o H3? La forma más sencilla de entender esto es cuando tú alguna vez te has metido a Word. Lo más seguro es que sí, todo el mundo se ha metido a Word. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te metes en Word, arriba te sale título 1, título 2, párrafo, ¿cierto? Y uno nunca sabe cómo tiene que darle la nomenclatura o cuando tiene que utilizar título 1 o 2. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Uno de las pocas veces en las que utiliza eso de título 1 o 2 es cuando va a hacer una tabla de contenidos, ¿cierto? Si tú has utilizado Word, te has dado cuenta que, pues bueno, para que se organice la tabla de contenidos, esto de hecho podría ser un muy buen tutorial de cómo hacer una tabla de contenidos en Word. Pero si tú vas a hacer una tabla de contenidos en Word, tú tienes que ponerle título 1, título 2 y el resto de contenido está ahí. Y pues cuando tú vayas a arreglar la tabla de contenidos, te va a quedar ahí. Y ahí tienes tu tutorial de cómo hacer una tabla de contenidos en Word. Pero el punto es, tú lo que haces ahí es categorizar tu información para que de alguna manera tenga un título y unos subtítulos. Y dentro de esos subtítulos tienen otra información categorizada. Entonces, ¿por qué es importante a tener esto en cuenta? Cuando se trata de Google y motores de búsqueda, lo que pasa es que esto funciona igual. Como comenté anteriormente, uno de los errores que tienen las personas cuando creen que hablan de SEO o de Google es que creen que Google entiende específicamente cómo está estructurado el contenido y la realidad es que no. Google no entiende todo. En ese sentido, cuando tú haces tu contenido en encabezados H1, H2 y luego H3, pues lo que pasa es que tú le empiezas a dar un mayor entendimiento a Google. Entonces digamos que hasta ahí podría ir el tutorial y demás de qué es H1, H2, H3, pero bueno, vamos a unas buenas prácticas. ¿Qué es lo que pasa? Que al igual que un artículo pues que tú escribes en Word, tú necesitas un solo H1 y el H1 es el título, ¿cierto? En ese sentido lo mismo pasa cuando tú estás hablando de un artículo o un contenido escrito dentro de tu página web. Idealmente todas las páginas deben tener un solo H1. Si tú tienes más de un H1, empiezas a confundir a Google porque no sabes si el titular es este o aquel. Entonces, lección número 1, un solo H1. Pero bueno, hablando de H2 y H3, ¿cierto? Que son los siguientes, o sea, heading 2 o heading 3, a eso se refieren con H1, H2 o H3. Lo que pasa es que tiene que estar categorizado. Entonces, en ese sentido, piensa en mi página web. Mail Consulting sería el H1. Podría tener diferentes secciones de servicios y una de ellos sería SEO, que sería el H2. Y dentro del H3 podría tener que son encabezados. Pero dentro de encabezados yo podría tener, ok, ¿cuál es la diferencia entre un H1, H2, H3 y ese sería un H4? ¿Cierto? Si tú te das cuenta, todo está jerarquizado de forma tal que haya un entendimiento. Y esto porque es importante a tenerlo en cuenta. Según un estudio de LinkedIn, Google como tal solo entiende entre el 10 y el 15% del contenido que está en tu página web. Si tú escribes un artículo de 2000 palabras, tristemente Google solo va a entender unas 200, 300 de ellas. Bueno, ¿y qué es lo que entiende Google de lo que lee? Entiende las imágenes y, cómo no, los encabezados. Es decir, lee de una manera distinta cuáles son los encabezados de tu texto. En ese orden de ideas, y como podrás darte cuenta, si tú tienes titulares, ellos van a leer ahí y van a poder identificarlo de una mejor manera. Pero aquí es donde entra algo importante, y es cuando tú estás hablando de encabezados, ¿qué pasa si tú incluyes palabras claves dentro de tus encabezados? Pues lo que está pasando es que Google no solo va a leer tu título, que tiene una palabra clave, sino que al mismo tiempo va a empezar a indexar los otros encabezados, los otros H2 y H3. Google como tal va a indexar tus otros H2, H3, es decir, tus otros encabezados y otros subtítulos, de forma tal que si entiende que en este título hay pues una palabra clave importante y en los subtítulos o en los encabezados tienes otras palabras claves que están directamente relacionadas con el título principal, pues van a tener que todo está semánticamente relacionado y de alguna manera va a ayudar a posicionar mejor tu contenido. No sé si quedó claro. Bueno, Santiago dice que sí quedó claro, pero pues no estoy tan seguro. En fin, piensa en H1, H2 y H3 de la misma manera en la que tú pensarías en una tabla de contenidos que tú vas a hacer en Word. Si tú lo haces así, lo que va a pasar es que el día de mañana, si tú estructuras un documento, tu tesis, lo que sea, y lo haces con H1, H2 y H3, pues cuando vayas a presentar tu tesis, la persona que va a leer la tesis te va a amar porque está todo súper bien estructurado. Bueno, lo mismo pasa aquí. Si tú quieres estructurar tu contenido para que el profesor de la tesis te califique bien,
Lo mismo pasa en este profesor de la tesis, que es nada menos que Google. En la medida en que tú tengas todo esto súper bien jerarquizado por medio de encabezados, vas a caerle mejor a Google. Bueno, y no es más, en realidad este era un tutorial muy pero muy sencillo acerca de qué son encabezados, cómo deben utilizarse, un ejemplo muy práctico y sencillo que todo el mundo podrá aterrizar, que es el de la tabla de contenidos de Word. Y espero verte en otro video de estos. Como ya sabes, deja un comentario acá abajo, yo te lo respondo. Ha sido un placer.